Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, 3 de agosto. Voy a, en este negro, contarles lo que sé de las conversaciones. Esa que ocurrió la semana pasada. Yo lo había venido diciendo, lo había adelantado algunas cosas. Lo primero es que hubo un preámbulo que tiene 2 elementos. El primero de esos elementos es la toma de la asamblea. El oficialismo había acordado meterle presión a los diputados nuestros, pero alguien llamó o dio la orden de que entraran y le dieran golpes y los agredieran y que se pusieran violentos. Eso fue ordenado. Maduro, que estaba en la Academia Militar, se entera y se pone muy bravo y da instrucciones para que aquello termine. Sin embargo, no le hacen caso. Siguen hasta las 7 de la noche tirando cohetones y asustando a todo el mundo ahí. Llamó el verdadero jefe y dijo: salgan, y se fueron. Pero Maduro, caramba, se molestó muchísimo, sobre todo después que vio que en todos los titulares del mundo, periódicos, páginas web, noticieros, aparecía como un dictador, como un hombre agresivo, con hordas armadas y paramilitares. Entonces planea un segundo capítulo, que es que el Tribunal Supremo de Justicia elabora una sentencia en la cual trasladan a Leopoldo para su casa como cárcel por cárcel. Y esto lo hace Maduro sin contárselo a nadie. Manda a los hermanos Rodríguez el día 8 en la noche y como a las 3 de la mañana por ahí se le aparecen al Lilian Tintori con Leopoldo. Y ya esa polémica declaración. Mientras tanto, como una señal de que Maduro quiere negociar, que no es ningún dictador ni esa cosa, no sé si le creerían, se comunica con Rajoy y le da la noticia. Y Rajoy, en el G20, el grupo que reúne los países, se llama Desarrollo del Mundo, anuncia que Leopoldo está en su casa y que es una señal de que viene negociación. A la par de que va ocurriendo todo esto, Zapatero se reúne como 8 veces con Leopoldo, porque Zapatero está convencido que Leopoldo era la clave, porque era el líder más prestigioso y que podía jugar un papel como Mandela con de Klerk, en tanto a que facilitaría las conversaciones. Y así fue. Leopoldo fue un factor clave y determinante. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que al final todo eso se enredó. A la par de estas reuniones con Leopoldo, también la mesa comenzó a explorar en la Casa del Embajador Español con el gobierno, bueno, cómo retomar lo que se había discutido con el Vaticano, ¿se acuerdan? Aquella negociación que tenía presos políticos, cronograma electoral, ayuda humanitaria, instalación de la Asamblea, reconocimiento. Y de ahí parte. Pero el gobierno pone su carta, la constituyente, y la oposición la calle. Y elecciones generales ya. Una vez que Leopoldo está en su casa, se dan 2 reuniones allí y después se trasladan a la Casa del Embajador, que sirve como anfitrión con Zapatero allí. ¿Quiénes participaron en esa reunión? Por AD, Luis Aquiles Moreno y Henry Ramos. Julio Borges y Eudoro Ramos por Primero Justicia, Timoteo Zambrano, Manuel Rosales y Enrique Márquez por Un Nuevo Tiempo, y por voluntad Freddy Guevara y Luis Florido. Hay un hombre clave en todo esto, Luis Vicente Díaz. Luis Vicente Díaz, aquel que fue representante de la oposición en el CNE, conoce a los hermanos Rodríguez y es un hombre inteligente y hábil para la política, y además ponderado. Y logró, bueno, todo lo que se logró se debe mucho a él y a Zapatero también. Hay que aclarar que Zapatero, todos sus viajes, sus comidas, sus viáticos, todo, sus traslados en Venezuela corren o los paga el gobierno español. Eso es para liberarlo de presión. Y eso lo ha comentado mucho, pero no es verdad que él cobra. Zapatero es un hombre ciertamente más vinculado a Maduro que la oposición, ya ha dado demostración de ello, pero intenta cumplir un papel como mediador, sobre todo después de todo lo que ha pasado. Él entiende que tiene que tratar de ser el punto de equilibrio. Y así funciona. Esas reuniones avanzan bastante. Avanzan y se retoman aquellos puntos. O sea, bueno, eligieron un CNE 2 y 1 en un proceso en el cual esos 2 que estaban pendientes, que después fueron electos por el tribunal, uno le correspondería a la oposición y uno independiente y funcionar. Tratar de equilibrar el CNE. Y bueno, la ayuda humanitaria, el cronograma electoral, todo eso. Eso se va avanzando, pero bueno, está la constituyente. Maduro, cuando mucho, el oficialismo lo que llegó fue a postergarla para que la oposición se incorporara. Inclusive aceptaron meter la pregunta en la elección y abrir con paz para que entrara la oposición. Sin embargo, la oposición dijo: no, yo no reconozco eso, no. Y nosotros queremos que el cronograma de elecciones ya listo, que se llama Maduro. Y ahí se estuvo trancando, a pesar de que en todo lo demás había acuerdo. Y llegó un momento en que, bueno, ya que no se podía,
Bueno, se habló de, bueno, ¿cómo hacemos una vez electa la constituyente para que no se nos convierta en un paredón, una amenaza, como lo está haciendo Iri Valera ahora? No se ha instalado la cosa y ya está amenazando a todo el mundo, a Capriles, al otro, al que puede, hablando de impunidad y de una cantidad de cosas que por supuesto si se aplican, esto va a terminar peor de lo que está. Porque aunque cueste reconocerlo, esas negociaciones quedaron abiertas, porque casi que se logra. Ahora, ¿qué pasó? Que al final, ya el día jueves, eso fue 30, 29, 27, 26, por ahí, 26 o 27, Zapatero, viendo que no se avanzaba, dice, bueno, no hay nada que hacer, yo me voy para mi casa. Y cuando se iba para el aeropuerto, lo llamó Leopoldo López, le dijo, mira, regrésate, vamos a intentarlo. Y él se regresa, llamó a Maduro, y bueno, vamos a darlo otra vez. Y ahí comenzó una discusión, reconociendo que la Asamblea se iba a instalar, tratando que la Asamblea no se convirtiera que la constituyente se convirtiera en un problema y agrediera y legislar y se llevara por medio de todo el mundo. Tratando de que eso no ocurriera, se habló de un congresillo de 30, 15 y 15 por cada lado, que regulara su funcionamiento, que revisara las cosas hasta donde se pueda llegar, de la elección del CNE, que existiera el tribunal para equilibrar a la Asamblea, que se le iban a dar sus poderes, y se habló, de que se instalara la constituyente en el teatro municipal, que funcionara allí, porque son muchos, no caben en el hemiciclo, y evitar pues esas fricciones. Aún así, cuando ya está todo eso casi listo, ocurrió que tanto Leopoldo como Capriles, como otros factores de oposición, prefirieron escoger el camino de la calle, es decir, llamar a evitar que el día 30 la gente votara y producirle una derrota a Maduro, y se lanzaron también por las sanciones, o sea, confiar en las sanciones. Como las sanciones son tan duras y la solidaridad internacional es, muy favorablemente, decidieron optar por esa opción, de manera que ahí se cayó todo. ADE y Nuevo Tiempo no estaban muy de acuerdo, pero para evitar fricciones, pues dejaron eso así. Hubo un intento con Zapatero, de que Zapatero escribió un documento y al final se firmaba, que contenía todos los elementos que estoy diciendo. Sin embargo, no se pudo. Zapatero se fue para España, el documento lo hizo y lo puso y está en las redes. Y en el documento se señala claramente al gobierno como principal responsable. Y se pone todo esto que digo, búsquenlo para que vean. Maduro no le gustó el documento, dijo que era un desagradecido. Zapatero, porque puso en evidencia lo que era obvio, que el gobierno es el principal responsable y quien tiene que dar los pasos fundamentales para que haya paz en Venezuela. Bueno, ese es el cuento de las negociaciones. Más o menos he tratado de ser lo más objetivo en todo lo que me contaron y espero que sirva para ir aclarando estos asuntos. Y además, que no están cerradas las puertas. Así como no están cerradas las puertas electorales, la calle no se ha perdido y la negociación sigue siendo un instrumento para la política. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Este cuento es una versión, yo la recogí de varias fuentes, se la mandé a varios dirigentes, fue lo que fui recolectando. Seguramente va a generar numerosas polémicas, porque como yo le puse crónica de unas reuniones que nunca existieron, porque ahí hubo, mucho hermetismo en que se conociera lo que se discutió. O sea, a la última hora me contaron que Leopoldo a Ledesma y a María Corina los tuvo informados de todo lo que ocurrió y que se hizo un intento, ya en mi opinión, que señala que esa puerta, como he venido diciendo estos días, no está absolutamente trancada, que se avanzó y que es posible que en todo lo que viene esa puerta pueda ser abierta. Bueno, pero vámonos para la Venezuela de hoy. La fiscal habló de Marmatri en CNN, porque lo de Marmatri, como los Reuters, fue una bomba. Ratificó lo que todo el mundo sabía. Y esto fue lo que dijo sobre la fraudulenta operación que sustenta a la ANC.
Ese anuncio que hace este representante de la empresa Smartmatic es bien grave porque señaló que hubo manipulación de las cifras. Al haber manipulación de las cifras, indudablemente él puede decir que es una cantidad, pero no sabemos cuál es el alcance. Lo que sí te puedo asegurar que esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso, que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Así como el TCJ argumentó que los diputados de Amazonas habían sido electos de manera irregular, que ha habido trampa, pues la fiscal dice que el TCJ debe hacer lo mismo frente a la evidencia de fraude, de que no se cumplieron los procedimientos, no se vigiló en la votación de la AN los resultados. Tanto así que hoy en la Asamblea se aparecieron otra vez los colectivos, rodearon la Asamblea, colectivos favorables al gobierno que dicen que los escamotearon, que allí hubo chanchullo, porque no quedaron ninguno electos los de ellos. Y las redes están llenas de mucha gente quedándose, que lo pusieron a tirar cuñas y cosas, y al final ninguno de ellos quedó. De eso habla la fiscal. Vamos a ver este video donde señala que el TCJ tiene que actuar. Fíjate que nosotros tenemos un antecedente aquí en Venezuela, que es el caso de los diputados de Amazonas. Amazonas es un estado de Venezuela, que son esos diputados por las cuales inhabilitaron a la Asamblea Nacional, la declararon en desacato, perdón. Lo que presuntamente ocurrió con estos diputados de Amazonas es menos grave, pero muchísimo menos grave que esto que se está denunciando. Y sin embargo hubo una medida acordada por el tribunal que suspendió a estos diputados e incluso declaró en desacato la Asamblea Nacional. Entonces yo aspiro que con esa misma celeridad y con esa misma vehemencia que el Tribunal Supremo de Justicia adoptó esas medidas, en el caso de 3 diputados, esto que es un hecho más grave, además que se han venido denunciando una serie de irregularidades desde el mismo momento que se hizo la convocatoria, lo menos que pueden hacer es también paralizar esto. Y el gobierno, que tenía una planificación estratégica, que fue a la negociación, como les conté, bueno, sí, dando señales, como también la dio la oposición. Bueno, pero si no se daban, tenía su plan. Una vez electa la ANC, de la manera en que hemos hablado que se hizo, uno pasó, como hacía Chávez, a avanzar. Eso lo hemos explicado estos días. A arrasar. Y a los alcaldes, el 44% de los alcaldes de oposición han sido inhabilitados o están presos. Aquí tenemos un video de Carlos García, que es el alcalde de Mérida, que yo lo conozco, mi solidaridad y cariño, donde explica su posición frente a lo que ocurrió. Hoy suspendieron la sesión del TCJ sobre muchachos, sobre el caso de Chacao. Vamos a ver la declaración de Carlos García. La sentencia írrita que han anunciado no es contra una persona, es contra una ciudad valiente y combativa como Mérida, que no se ha rendido ante las pretensiones totalitarias de un régimen opresor, ciudad de la cual me siento orgulloso al representarla como su alcalde auténticamente electo. El país desconoce a los ilegítimos que usurpan el TSJ. Ustedes son el brazo judicial de un régimen que criminaliza la disidencia y encarcela a quienes les adversan. Ahora que los usurpadores intentan viciar la justicia en contra de nuestra ciudad, declaramos que no aceptamos y desconocemos sus actuaciones por ser írritas, ilegales, ilegítimas y contrarias a derecho. No acataremos sus decisiones. A los merideños, esos que confiaron en nosotros y que han sido testigos de nuestro trabajo, a todos les ratificamos que seguiremos cumpliendo con el mandato que nos dieron.
Nada ni nadie nos sacará de Mérida. Aquí nos mantendremos, continuaremos trabajando y luchando por un país que no se arrodilla a la dictadura. Desde el plano que la realidad nos obliga a ocupar, nosotros cumpliremos con los merideños. Sortearemos los escollos y persecución que el régimen de Maduro intente contra nosotros. Trabajaremos por el pueblo y lucharemos por el cambio y la consecución del municipio, del estado y del país libre y democrático que conquistaremos. Las calles de Mérida se mantendrán activas, no se abandonarán hasta lograr la libertad del país. Siempre estaremos de pie y siendo ejemplo de lucha democrática nacional. Defenderemos con gallardía el orgullo que representa la séptima estrella de que nos distingue en el tricolor patrio. Que Dios y la Virgen bendiga a mi bravo y valiente pueblo merideño. Bueno, ya regresamos, ya estamos con ustedes con las noticias de hoy. Seguimos en nuestro programa ahora con los titulares para analizar cómo se mueve el juego de la política en Venezuela. Unidad propone para este viernes la marcha a la AN contra fraude constituyente. Bueno, porque hoy el viernes se va a instalar, va a ir Maduro, van a colocar la foto de Chávez con Bolívar, este mestizo que lo hicieron adrede para poner a Bolívar menos oligarca. Y bueno, frente a ese episodio, pues está la marcha. Mucha gente quedándose en las redes. Hay dos temas. Uno, bueno, que porque no se ha hecho nada esta semana. Y luego el otro tema es si vamos o no a elecciones. Eso está súper prendido. Hasta el PPT le parece extraño los resultados de la constituyente. Como les conté, la alianza del gobierno con otros factores está como a punto de hervir, porque hay gente que se queda porque solo una tendencia, la de Maduro, fue la que salió favorecida, los demás quedaron fuera. Y anda todo el mundo sangrando por la herida, ¿cómo se dice? Y quejándose. Ya vieron a la fiscalía de los distintos sectores, tanto de la oposición como de los países vecinos y que están involucrados en el tema de Venezuela, pidiendo que se anule la constituyente por fraudulenta. Ahora, los Estados Unidos han sido muy claros. Dice, yo reconozco a Maduro como presidente, pero no estoy de acuerdo con la constituyente. Anoche, a altas horas, movieron a Moncada y pusieron a Jorge Arraza, lo mandaron para Washington, porque el gobierno va a negociar directamente con los Estados Unidos lo de las sanciones. Bueno, entonces el resultado de todo lo que ocurre aquí. El Alzami y Diosdado ayer criticaron que la oposición vaya a la regional, porque ellos lo que quieren es que no vayamos. Y para eso cuenta con sectores de la oposición que andan en eso. No se dan cuenta, con unos argumentos morales muy traídos por el pelo, que los muertos, que todo lo que se ha pasado, que cómo se va a traicionar. Nadie está traicionando nada, porque esos muertos son responsabilidad del gobierno y no pueden ser utilizados como chantaje en la oposición para decir que uno u otro es el responsable. Eso no debe ser así. Lo cierto es que el gobierno, y lo dice el titular, quiere crear la ilusión, generar en las contradicciones que tenemos, pues, que la gente no vaya a votar, que la decisión de AD y de otros partidos, pues, quede aislada. Y la verdad es que ellos lo que quieren es meter preso a todos los alcaldes, que no vayamos a las gobernaciones para que no tengamos nada, tienen su ANC y tienen el poder completo en Venezuela, porque si la ANC se lleva por medio de la Asamblea o la fiscal, que por cierto no ha ocurrido y se está discutiendo, parece que Maduro lo iba a hacer, pero al final decidieron ir con pie de plomo, bueno, se queden con todo el poder, con el 10%, que es lo que de verdad sacaron en la votación, con ese puesto controlar todo el poder. Entonces ellos mismos están echándole leña a la candela, metiéndose en las discusiones de la oposición abiertamente. Y en las redes tienen todo su laboratorio dándole, agrediendo a los dirigentes de la oposición. Hoy Capriles, que dio una rueda un programa en CNN, dice que todas las elecciones, a todas las que están pendientes hay que ir, porque nosotros somos demócratas. Y esa es la línea de la MUD. Y eso, bueno, le han caído a Capriles por todo. Yo lo felicité. Así es, que está claro cómo son las cosas. Aquí hay una oposición que tiene una gringola y que cree que con las redes le va a imponer a todos los demás su pensamiento. Digo con las redes porque ahí es donde la batalla política, la agresión política de los laboratorios tiene su epicentro. Yo estoy convencido que la gran mayoría quiere votar. Lo demostró el 16. La gran mayoría tiene una posición democrática y siempre está en el centro. Siempre está en el centro. Ahora, mediante la agitación se quiere imponer, pues, con unos argumentos traídos por los cabellos,
como si se estuviera traicionando, porque hay una oposición que habla en los mismos términos de Maduro: traición, colaboracionista, vendido, cuando esas son sus palabras. Santos, constituyente es culminante en la destrucción de la democracia venezolana. Santos, que llegó, ¿te acuerdas? En un momento era el mejor amigo de Maduro, ahora está alzado en una posición más firme la que tiene Colombia, sobre todo porque Colombia tiene el primer impacto, el primer país impactado por la migración, por la corredera que hay en este país frente a la evidencia que vamos a una crisis peor. Hoy el dólar está en 18. Por supuesto nuestros vecinos todos están aterrados con el impacto que va a producir en su economía ese poco venezolano. Ramos de Luz, lo responsable es participar en la reunión. Yo aplaudo a Ramos de Luz. Parece que así es un líder que está ahí fajado con lo que él cree, con su análisis, con su partido, exponiendo su posición. Como yo la comparto, me parece que eso hay que hacer, y creo que los otros partidos que están de acuerdo con él tienen que salir a dar la pelea, porque esto hay que debatirlo, discutirlo con la gente y dar la batalla para convencerlo. No pueden asumir una actitud de dejarse chantajear por toda esta campaña y estos laboratorios, bueno, y dar debate sincero, franco, sin estas muletillas o estas presiones tramposas de donde se utiliza cualquier cosa para calificar a quienes tienen posiciones distintas. Luis Manuel la culpa estuvo con Vladimir. Traición sería entregar las 23 gobernaciones al gobierno. Solo se culpa, quien es parte de la comisión de tareas de la mesa. A 4 días de elección del CNE no ha dado ningún resultado definitivo, ni siquiera una lista de quién fueron los que quedaron electos. Bueno, porque se evidencia ahí que Marmati tiene razón. Guanipa, oposición, podría ir a las elecciones regionales si se cumplen con garantías. ¿Cuáles son las garantías? Que se vigile el proceso. Ojo, que haya observadores internacionales confiables, testigos, todo eso, porque eso es lo que blinda el resultado. Que la señora Tibisay y la otra estén ahí, sabemos que son militantes del PSUV y ya les tocará en la historia un juicio sobre que eso nunca debe repetirse. El CNE debe ser profesional y darle garantía a todo el mundo, porque el sistema funciona y el Marmati lo acaba de mostrar. Pero si no tiene ninguna vigilancia, claro, allá se trapa cualquiera. Capriles denuncia inhabilitación política de 15 años para Adriana Elías, mi amada Adriana, que es una maravilla como dirigente. No, Capriles lo tienen aislado, lo tienen por todos lados. Bueno, porque Capriles ha sido uno de los jefes de todo este proceso. Y el gobierno ahora que anda metiendo preso a todo el mundo y en revancha, bueno, y va a leer las cosas que está proponiendo, que está declarando la señora, y acaba con todo. Preso todo el mundo. Y esa dinámica de los radicales del gobierno, porque el gobierno tiene su radical también, si nosotros nos metemos por ahí, si la señora Valera logra convencer a la constituyente de eso, imagínense ustedes dónde vamos a parar. Porque al final de cuentas vamos a incrementar el odio, la guerra, la batalla aquí, con las sanciones y lo que viene, vamos a vivir un peor calvario del que ya estamos viendo. O excluye a Venezuela de reuniones interamericanas de autoridades electorales. Bueno, ¿cómo no las excluye? Semejante fraude delante de todo el mundo. Maduro posterga instalación de la Asamblea Constituyente para el viernes. El objetivo de ellos es poner con bombas y platillas los cuadros de Bolívar y Chávez, como queriendo decirle a la oposición: aquí estamos, volvimos, nos fregaron, pero regresamos con nuestros 8 millones de votos, la votación más grande, porque el pueblo chavista volvió, como dijo Rodríguez. En primera persona, votado por no votar en el fraude constitucional. ¿Qué es eso, chicos? Bueno, espero que mañana lo de la constituyente, la marcha, que todo eso se desarrolle en paz, porque yo sigo insistiendo que hay que presionar. Ahora la calle tiene que mutar, eso lo he dicho insistentemente, porque si no se va a agotar. Ya la trancadera lo que estaba produciendo enfrentamiento entre vecinos, porque nunca se aclaró que eran las avenidas principales. Y que la MUT entienda que la unidad es fundamental, que este debate sobre las elecciones no puede ser tramposo, no puede ser acusando uno contra otro y con argumentos emocionales que están muy fuera de la política. Yo soy partidario de que hay que ir y hay que batallar y discutir, porque eso, lejos de traición, eso es parte de unos escenarios que están planteados allí y que además a nosotros nos permitirán demostrar no solo el fraude, sino que somos mayoría. Gracias por estar con nosotros. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.